gracias porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo en que nos permites, Dios mío, alabar tu nombre. Guíanos, bendícenos. Sé con los que no han llegado y piensan venir a este segundo servicio, apura sus pasos, líbralos de accidentes y haz que como en el primer servicio podamos gozarnos, Dios mío, y alabarte en espíritu y en verdad. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Damos gloria a Dios y gracias a Dios en esta mañana, porque juntos podemos levantar nuestras voces
Que este tiempo salga de lo más profundo de nuestros corazones. Repetimos muchas veces, no estamos acá para entretenernos y para escuchar bonitas melodías. Estamos acá en este lugar para encontrarnos juntos en un mismo espíritu, en una misma, con un mismo propósito, para adorar a nuestro Dios. No sé qué piensas cuando estás cantando esta canción que acabamos de cantar, pero tú, Señor, eres el León de Judá. Tú tienes poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Nosotros creemos en un Dios que tiene poder para liberar. Liberar de cualquier atadura, liberar de cualquier esclavitud o de cualquier temor, por grande que sea. Dios, nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es un Dios de maravillas. Es un Dios que abre mares. Es un Dios que abre ríos caudalosos para que su pueblo pase. Es un Dios que hace derribar las murallas de una gran ciudad por solo ser obediente a Él y ser obediente a las instrucciones que dio a su pueblo. Dios de maravillas, aún en el dolor te alabaré, aún en la oscuridad te cantaré. No es fácil cuando llegan los días, como dijo el sabio en su último capítulo del libro Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, no tengo razón para alegrarme en nada. Esta canción trata de esto. Creemos que tú eres un Dios de maravillas, y aún en la oscuridad o en el dolor podemos cantar, porque solamente nuestro Dios es nuestra esperanza. Dios de maravillas. Cantemos. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Decimos: aquí estoy. Aquí estoy. Tómame tal como soy. Tómame tal como soy, digno de amor,
Declaremos en esta mañana tu amor no nos falla. Tu amor no me falla. Aleluya. Tu amor Nunca cambia. nunca cambia. Eres fiel. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla. Tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla. Tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor Todos cantamos. no me falla. Tu amor Nunca cambia. nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Padre, te alabamos, te adoramos en esta mañana. Gracias. Porque sabemos que nuestra adoración llega ante ti con un poco de fe de nuestra parte, Señor. Grandes cosas pueden pasar por tu gran poder. Esperamos tu liberación, esperamos tu refugio, esperamos que tiempos nuevos de refrigerio vengan de tu presencia para tu pueblo. Amén. Una vez más le doy la bienvenida y vamos a disfrutar este tiempo. Ya lo hemos estado haciendo al poder alabar a Dios, como lo hemos hecho hasta ahora. Gracias a la banda que ha hecho un esfuerzo tremendo. Yo pido un fuerte aplauso para los hermanos del grupo de alabanza, que están casi desmayados, pero están contentos y estamos gozosos con ellos también. Pues bien, vamos a tener un momento de oración. Señor, ayúdanos a interiorizar tu palabra y sobre todas las cosas a ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tú nos das de ser hijos tuyos y de servirte. Guíanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Desde tiempos remotos mucho se habla sobre la unidad. Unidad. Yo recuerdo en Cuba, ¿cuántos son cubanos aquí? Casi todos. Bueno, algunos americanos que habemos aquí. Lo cierto es que habían unos dibujos animados japoneses que desde que yo nací los ponían todos los años. Bolt to 5. O sea, es una percepción que no tengo solo.
¿Verdad que lo ponían todos los años, don Heriberto? Por lo menos en las vacaciones, Volt 5. Y óigame, y uno siempre esperaba, ¿qué vendrá después? ¿Y qué vendrá después? Porque era Volt 5, el mismo episodio, y nunca se supo en qué paró aquello. El padre, los hijos, aquello. Pero Volt 5 tenía una peculiaridad. Era un robot, para los que no saben de qué estoy hablando, era un robot que se componía por 5 naves, que tenía la peculiaridad que las naves eran normales, eran por su cuenta, naves espaciales, pero cuando decían vamos a unirnos, se convertía en un gran robot gigantesco, invencible, Volt 5. Espada láser, ¡fua! ¿Se acuerdan? Aquello era tremendo. Rayos láser, y tiraba por los ojos. Huracanes, yo me acuerdo de todas las cosas, ¿eh? Hasta la música, ¿cómo era? No. Hemos tenido hasta música especial hoy, ¿eh? Esta segunda parte ha sido tremenda, esto ha sido fenomenal. Hasta la música, si alguien sabe japonés puede cantarle el domingo que viene, ¿ok? Pero bueno, este dibujo animado tenía una característica, era la unidad de las naves. Así lograban vencer, se convertía en un gran robot y Volt 5 era invencible. Bueno, sobre la unidad se habla mucho. La famosa novela Los Tres Mosqueteros. ¿Cuál era la frase que siempre, cuál era el lema de los mosqueteros? Uno para todos y todos para uno. Desde pequeños siempre nos enseñan que en la unidad está la fuerza. La Biblia también habla de la unidad. Y nos cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 2, sobre todo, cómo al principio la iglesia de Jerusalén vivió un periodo único, yo diría que de luna de miel con el Señor, como ese primer amor de que habla también Apocalipsis. Y es que esos primeros creyentes lograron vivir en una unidad tremenda, una unidad armónica como nunca más ha sucedido en la historia de la iglesia. Juntos oraban, juntos compartían el pan, o sea, la comida, celebraban la Santa Cena juntos. Dice la Biblia que incluso compartían sus bienes materiales porque al muchos judíos convertirse al cristianismo eran marginados y hasta desheredados por sus familiares judíos. Los veían como una secta y por lo tanto eran excomulgados socialmente y se quedaban prácticamente en la calle. ¿De qué vivían? Pues bueno, del dinero y de los bienes materiales que a su disposición ponían los otros creyentes que tenían dinero, que tenían posibilidades. Y vivieron una especie de comunidad primitiva en el buen sentido de la palabra. No era como un garrote, ¿eh? Era una comunidad cristiana y vivieron en una unidad tremenda. Se ayudaban unos a otros. Sin embargo, a pesar de esta luna de miel espiritual que vivieron, empezaron a haber problemas. Como siempre sucede, nada es perfecto, ni siquiera en la iglesia de Dios, porque como dije en el primer servicio, la iglesia está compuesta por personas como tú y como yo, imperfectos, pecadores, y cometemos errores. ¿Ha cometido usted algún error en la vida? Muchísimos. Dentro de la iglesia también. Pero vamos a ver qué nos enseña la iglesia sobre la unidad. Resulta ser que un matrimonio que eran de la iglesia de Jerusalén, se llamaban Ananías y Zafira, vendieron en esta ola que hubo de gente vendiendo sus propiedades para ayudar a los cristianos pobres que vivían en comunidad. Esta gente vendió una propiedad por un dinero determinado. La Biblia no dice qué cantidad fue, pero ellos, para impactar a la comunidad cristiana, dijeron que lo habían vendido por una cantidad determinada, que había sido menor. Ellos se quedaron con parte de la venta, que por cierto era de ellos la propiedad, podían haberlo hecho. El problema fue que quisieron mentir a los apóstoles y a la iglesia. Y le dijeron que lo habían vendido por menos cantidad, que fue el dinero que pusieron a los pies de los apóstoles. Pero resulta que, como bien nosotros sabemos, usted puede engañar por años a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a la gente, pero a Dios usted nunca va a poder engañarla. Y esto fue un escarmiento que el Señor mandó a la iglesia primitiva para que todos supieran que Dios lo sabe todo, que Dios pesa los corazones y que a Dios no se puede engañar. Y ambas personas murieron por esta situación. Pero ahí estaba el problema, ya estaban causando caos dentro de la iglesia.
surgieron discrepancias entre los líderes. Resulta ser que comenzaron a convertirse muchos creyentes que eran gentiles, no eran judíos, y por lo tanto había que tratar de unificar qué hacer con ellos. Algunos líderes religiosos, cristianos decían que tenían que circuncidarse, que tenían que acatar también la ley judía. Lo cierto es que hubo que hacer un concilio en Jerusalén para llegar a un acuerdo. Empezó a haber desunión en cómo hacer las cosas en la iglesia. Las viudas creyentes griegas comenzaron a protestar y a decir que no estaban siendo tratadas igual que las viudas hebreas. Y hay un problema de nacionalidad ahí. Ahí es cuando surgen entonces los diáconos. ¿Se acuerdan? Se constituyen 7 diáconos que se ocuparan de atender a estas viudas, porque los apóstoles necesitaban predicar y orar, dirigiendo la iglesia. O sea, una situación tras otra comenzó a surgir y todas atentando contra la unidad de la iglesia. Si salimos más allá de la iglesia de Jerusalén, vamos a encontrar muchísimos más problemas. Estamos estudiando, normalmente estamos predicando una serie sobre qué epístola. A ver, lo que están siguiendo, ¿sobre qué libro estamos predicando? Porque si no, empiezo de nuevo, ¿ok? Si no me lo dicen bien, empiezo la semana que viene el primer capítulo. Santiago, estamos terminando ya la serie de Santiago. Dios mediante, a lo mejor el domingo que viene ya la terminamos. Quedan 1 o 2 sermones. Y cuando hacemos una retrospectiva sobre lo que hemos visto, Santiago le escribe a varias iglesias, a varios creyentes que se encontraban dispersos, no estaban fuera de Jerusalén. Por algún motivo, generalmente porque habían sido perseguidos, se habían mudado a otros lugares. Pero Santiago le escribe a ellos, entre otras cosas, tratando de ayudarlos con problemas que ellos estaban teniendo. La mundanalidad estaba ahí, que daba al pecho, y había problemas de rencores, de envidias, discriminación, los ricos discriminando a los pobres, y había muchísimos problemas en esas iglesias a los que Santiago les escribió. Si analizamos también las 2 epístolas que Pablo le escribe a los corintios, que eran los ciudadanos de la ciudad de Corinto, era increíble los problemas. La iglesia más problemática y complicada del Nuevo Testamento es la de los corintios. Ahí había de todo lo malo que podía haber. Y cuando digo todo lo malo es enfrentando situaciones tremendas. Se acusaban entre ellos mismos, en vez de resolver los problemas armónicamente, como hermanos que son, iban a los tribunales seculares a resolver sus problemas. Tremendo mal testimonio. Había problemas de idolatría. Se abusó muchas veces de la cena del Señor. Imagínense que había personas que se emborracharon en la cena. Pablo tuvo que decir, oye, coman en su casa. Esto no es para comer, esto no es un restaurante. La iglesia no es un restaurante. La cena tiene un simbolismo y tiene una finalidad. No vengan a tomar. Tomaron tanto vino que se emborracharon. Hasta eso llegó a suceder en esas iglesias. Llegaron a haber problemas de pecados sexuales tremendos. Wow. Aquí también estaba habiendo problemas con la unidad de la iglesia. ¿Y qué decir de la iglesia de Galacia, o las varias iglesias de la ciudad de Galacia? Es la carta a los Gálatas que escribe Pablo. Estaban habiendo problemas doctrinales. Y si vamos al Apocalipsis, encontramos que ese propio libro está dedicado a 7 iglesias de Asia Menor. Y que la gran mayoría estaba también enfrentando grandes problemas. O sea, mantener la unidad en la iglesia es algo que desde un principio ha sido muy difícil. Repito, por el simple hecho de que aquellos que integramos la iglesia somos pecadores. Sin embargo, a pesar de todas estas malas noticias y de todas estas estadísticas negativas que atentan contra la unidad de la iglesia, hay una realidad, y es que durante 2000 años la iglesia ha sobrevivido. Y hoy estamos aquí. A pesar de esos problemas, a pesar de las situaciones que enfrentaron todas estas iglesias que han enfrentado a través de la humanidad, y a pesar de las propias situaciones que estamos enfrentando nosotros ahora mismo. Y en este mundo de crisis que estamos enfrentando con esta pandemia, con esta sociedad antidios que se ha globalizado, con esta locura política que hay, con toda esta agenda mundial que apunta al final de los tiempos, estamos entrando en el umbral de los tiempos finales, ¿quién lo creen?
Yo por lo menos lo creo. No sé cuán adentro estemos, pero ya se está visualizando que estamos llegando a los tiempos finales. ¿Cuál es el secreto para nosotros poder mantenernos unidos? Porque a pesar de esta situación, y aun cuando la situación empeore, hermanos, la iglesia de Jesucristo sigue teniendo la misma misión que hace 2000 años atrás. Hacer discípulos a todas las naciones. Predicar el evangelio de Jesucristo en cada rincón de la tierra. Precisamente nos llamamos Alcance Miami porque nuestro propósito es alcanzar Fontainebleau, Miami y el mundo para Cristo. Con el evangelio. Y Curtis Bay también, que él hace. La primera misión vamos a abrirla ya, ¿eh? Ya tenemos a misioneros. Bien, en medio de todo esto, ¿qué debemos hacer? He titulado este mensaje Una iglesia unida. Una iglesia unida. Y vamos a estar manejando hoy 3 verdades sobre la unidad de la iglesia que nos van a ayudar a seguir siendo la iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI. Y para eso los invito a que busquen 2 pasajes que vamos a estar examinando. El primero es Juan, capítulo 17, del 20 al 23. Juan 17, del 20 al 23. El segundo será Efesios 4, del 1 al 6. Juan 17, del 20 al 23. ¿Qué nos dice el Señor sobre este tema? Dice así. No ruego solo por estos, Cristo orando al Padre Celestial. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. O sea, está rogando por nosotros. Para que todos sean uno, unidad. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Palabras del Señor Jesucristo muy poco tiempo antes de ser crucificado. Cristo pensando en la unidad de sus seguidores. Efesios 4, 1 al 6 dice lo siguiente. Por eso yo, Pablo, hablándole a los cristianos de la iglesia de Éfeso, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. Un poco de trabalengua aquí al final de este pasaje, pero en esencia tanto el Señor Jesús como Pablo están hablando de la unidad de la iglesia, de la unidad que nosotros debemos experimentar, que debemos vivir como el cuerpo de Cristo. Y para esto vamos a partir de una gran verdad que hemos visto reflejada en estos pasajes. Y esta gran verdad inicial es que la unidad de la iglesia es un don de Dios. Escuche esto. La unidad de la iglesia es un don de Dios. Dice Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Miren, en la vida hay muchos mitos sobre diferentes temas. Por ejemplo, desde pequeño mi mamá me decía, hay que esperar 3 horas para bañarse en el agua después de comida. ¿Verdad o mentira? Que era terrible. Y al que le gusta comer mucho a cada rato, se alejaba más el agua, ¿eh? Casi que podía pasarme 2 días sin bañarme. Era terrible aquello. Ay, sobre todo cuando estás en la playa mirando a la gente bañándose y tú esperando. Dices, no, voy a hacer dieta hoy para poder bañarme más. Eso lo decían mucho la gente antes. Y de hecho lo creían y lo practicaban. Algunos decían que comer carne roja más de una vez a la semana es malo, es dañino. Porque te puede traer enfermedad de la gota, etcétera, etcétera. Es cierto que le ha pasado a mucha gente, pero no necesariamente es así. Un dato curioso, los gallegos, que son los que más embutidos comen en el mundo, tienen una probabilidad de vida de 80 años. O sea que parece que el embutido alimenta, ¿eh? Es bueno. Yo tengo algo de gallego por ahí. ¿A usted nunca le ha pasado, si de pronto
te sale un gato negro por adelante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mala suerte. Sin embargo, ¿a cuánta gente no le ha pasado ni un mosquito negro por delante y han tenido tremenda mala suerte? Y a otro le ha salido una pantera negra por delante y no le ha pasado nada. O sea, en realidad hay mitos y mitos y mitos. A veces uno los cree, a veces no los cree. A veces a uno le conviene creer ciertos mitos, a veces no le conviene. Lo cierto es que también sobre la unidad de la iglesia han habido muchos mitos a través de la historia. Pero el más grande de todos, ¿saben cuál es? Y esto suena un poco paradójico quizás, pero vamos a analizarlo. El mito más grande sobre la unidad de la iglesia es que la unidad de la iglesia se puede crear, se puede alcanzar, se puede lograr. Y quizás nosotros cuando manejamos el lenguaje respecto a la unidad de la iglesia hablamos de esto, wow, hemos logrado tremenda unidad en el grupo. Suena bien, entendemos qué quiere decir eso. Pero debemos volver al principio. Hemos visto que la unidad de la iglesia es un don de Dios. Por tanto, la unidad de la iglesia que la Biblia habla va más allá de los elementos humanos que podamos aportar tú y yo como miembros de una iglesia. Aquí tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, somos una iglesia hispana, hablamos un mismo idioma, ¿sí o no? Estamos todos en el mismo local, aquí reunidos. Prácticamente tenemos una misma cultura. Y si usted quiere decir, bueno, pero puede haber guatemaltecos, dominicanos, peruanos, cubanos, puertorriqueños, pero de alguna manera es la cultura latina, por llamarle de alguna forma. La unidad de la iglesia que habla la Biblia no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con edad, no tiene que ver con sexo, no tiene que ver con estatus social, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si usted sabe un poco de matemática, ese es el denominador común para la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es dada solamente, exclusivamente a sus hijos por el Espíritu Santo. Tan importante es la unidad de la iglesia que habíamos visto que Cristo, poco tiempo antes de ser crucificado y entregado, Él sabía de su agonía, de su martirio, del suplicio que iba a tener que sufrir injustamente, pero necesitaba la humanidad que esto sucediera. Cristo, en medio de esa agonía, se acordó de esto y le pidió a Dios, entre otras cosas, que nos ayudara para que nosotros, sus seguidores, en aquel momento sus discípulos y los que iban a conocer de Él por la predicación de sus discípulos, que déjenme decirle, nosotros estamos aquí hoy gracias a que los discípulos de Cristo comenzaron a predicar el Evangelio. Si no, se hubiera roto la cadena y no hubiéramos conocido a Cristo. 2000 años después, miles de millas de distancia de Jerusalén, hoy tú y yo estamos aquí porque esos discípulos le predicaron a otros discípulos, que le predicaron a otros discípulos, que le predicaron a otros discípulos, etcétera, 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 hasta que nosotros pudimos conocer también el Evangelio de Jesucristo. Cristo le dio tanta importancia a esto que ahí cuando leemos en Juan 17 esta oración sacerdotal que Él estaba haciendo a Dios Padre, nos tuvo presente en la unidad de la iglesia. Qué mayor ejemplo para nosotros que el de Cristo, que le dio tanta importancia a esto. Por lo tanto, tenemos que entender, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella, eso lo dice Efesios 1:13. Somos sellados por el Espíritu Santo y es entonces que esa unidad del Espíritu que emana de la Trinidad es sellada también en nuestra vida, sencillamente porque la unidad es una característica intrínseca de Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos hablando de la unidad perfecta. Y me llama la atención que esa es la unidad, esa es la unión que Cristo pone como ejemplo, que Cristo quiere para que sus seguidores cultiven. No es otra. Pueden haber muchos tipos de uniones. Un matrimonio puede unirse y durar para toda la vida, pero puede divorciarse. No es el ejemplo más feliz. La unión entre una pareja política, wow. Ahora Biden está buscando un vicepresidente o una vicepresidenta. ¿Cuánto puede durar eso? Lo mismo que un merengue en la puerta de un colegio. ¿Cuántas veces no hemos visto personas políticas que se cambian de partido al cabo de los años? ¿Sí o no? O que fundan otro partido. O que traicionan a un partido. Pero la unidad que Cristo pone como ejemplo para que nosotros imitemos, estamos hablando de la unidad de la Trinidad. Por lo tanto, la unidad perfecta. Es entonces incorrecto decir que nosotros podemos
alcanzar, lograr o fabricar la unidad de la iglesia. Así las cosas, el ser humano regenerado, o sea, los creyentes, los cristianos, los verdaderos cristianos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, solamente podemos preservar, mantener, conservar o guardar la unidad del Espíritu que ya nos viene desde el momento en punto que el Espíritu Santo sella nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor. Por lo tanto, hermanos, la unidad de los creyentes es un don que recibimos y no podemos olvidar esto, no un estado que podemos alcanzar. No se trata tanto de nuestra actividad como de nuestra identidad en Cristo. Y esa es la unidad de la que habla la Biblia respecto a la iglesia. Pero es una unidad que además, esta unidad de la iglesia testifica al mundo de Cristo. ¿Qué clase de ejemplo damos como cristianos cuando la gente del mundo nos ve unidos como una familia, como una verdadera familia? Dice Juan 17:23, esta conversación, esta oración que Cristo tiene con su Padre Celestial. Yo en ellos y tú en mí, le dice Cristo a Dios. Permite que alcancen la perfección en la unidad, hablando de nosotros, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Cristo dejó bien claro en esta oración que la unidad de la iglesia va a ser de gran impacto para el mundo. ¿Se imaginan a nosotros intentar predicando el amor de Cristo cuando no somos capaces de mostrarlo nosotros entre nosotros? ¿Qué usted sucede si llega un doctor que le dice, amigo, usted está muy mal de los pulmones, mire, no puede fumar más? Y le dice eso fumándose un tabaco. Aquí no lo he visto, pero en Cuba sí lo he visto. Sí lo vi. Y después la famosa frase, haz lo que te digo y no lo que hago, por tu bien. Pero ¿verdad que qué impresión nos llevaríamos? Si de pronto un médico no tiene seguridad en lo que le está diciendo a usted, ¿qué impresión usted se lleva? Mala impresión. Me voy a ver otro, este médico no sabe nada. Mi mamá cada rato decía, este médico no sabe nada. Ya ella casi debe haberse graduado de máster, de un doctorado. A cada rato, si el médico estaba tan decía, este médico no sabe nada. ¿Cómo vamos a hablar nosotros el amor de Cristo si la gente no puede palpar en nosotros como familia ese amor? Una de las características de la iglesia primitiva, y lo vemos ahí en el libro de Hechos capítulo 2, es precisamente que empezaron a comportarse de una manera tan familiar unos con otros, a mostrar esa unidad poderosa proveniente del Espíritu Santo unos con otros, de tal manera que dice que ganaron prestigio en el pueblo. La gente secular, la gente mundana comenzó a admirar a esas personas. Comenzó a hablar de ellos y les comenzó a llamar la atención. ¿Quiénes son esta gente? Porque miren, hasta ahora los judíos los estaban tildando de una secta, los cristianos. Después las autoridades romanas comenzaron a acusarlos también. Los cristianos no tenían defensa, la única defensa que tenían era su testimonio. ¿Y cómo lo podían manifestar? A través de la unidad, esta unidad de la que habla acá Cristo. Esta unidad testifica al mundo de Cristo. Y yo quiero hacer un pequeño experimento que hice en el primer servicio y fue muy bueno, muy bueno. Pero me gustaría que dos personas quizás de la misma familia, Guille y Moisésito, vengan acá los dos. Un aplauso para estos modelos, por favor. No, un poco más fuerte. Yo sé que tenemos hambre, pero merecen un aplauso. Guille, voy a darle a Moisésito un lápiz. ¿Ok? Y a Guille unos cuantos más. No te puedo tocar, sorry. Guille, 6 pies, miran. No, ustedes están en la casa juntos, usted puede mantenerse constante. ¿Cuándo fue la última que fuiste al gimnasio? Sé sincero. No se acuerda. ¿La esposa? ¿Hace rato no va? Bueno, pero de todas formas luce atlético aquí, ¿verdad o mentira? Digan que sí, por favor. Sí, ok. Bien. Moisés,
estás en plena juventud, necesitas un poco de calorías, pero has crecido, eres más joven que tu papá. Tú vas a hacer ven acá, párate aquí al frente y delante de todo el mundo tú vas a hacer algo de comunal. Tú eres karateca, ¿no? No, pero fuiste en un tiempo. Bien, tú vas a tratar de partir el lápiz en dos. ¡Aplauso! Siéntate ya. Increíble la fuerza. Ball to 5. Partir lápiz. Y partió el lápiz ahora. Ahora tenemos al papá, al fortal. No, Guille, no hagas trampa. Ven para acá, ponte aquí mismo. Sigue la huella de tu hijo. Ahora tú vas a tratar con todas las fuerzas de tus riñones de partir esos lápices. Arriba. Guille, tú puedes, Guille. Mica, tiene que empezar a ir al gimnasio el hombre. Guille, un esfuercito, por favor. Un poquito más, dale. Arriba. ¿Ok? ¿No puede? ¿Seguro? Aplauso para Guille. Gracias, Guille. Para los que crean que Guille es flojito, no lo crea. Es difícil, es muy difícil unos cuantos lápices, porque miren, un lápiz es fácil partirse. Pero cuando busqué 10 o 12 lápices ya no podía Guille. El Guille, que es más fuerte que Moisésito, teóricamente no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque había unidad entre esos lápices. En la unión está la fuerza. Y sin lugar a dudas, una iglesia unida es fuerte. Escuche esto. Dios nos ha dado a todos dones espirituales, regalos espirituales para que podamos compartirlos en la iglesia, unidos. Como un cuerpo tiene diferentes miembros con diferentes funciones, esos dones espirituales Dios los ha dado precisamente para que juntos podamos, ¿qué cosa? Crecer, edificarnos, complementarnos, porque Saraí tiene un don que yo no tengo. Jeremy tiene uno que no tiene Alexeis. Marta tiene un don que no tiene Javier. Y así sucesivamente. Y por eso cuando nos unimos es que podemos a plenitud gozar de esos dones, experimentarlos para entonces todos crecer, todos madurar espiritualmente, y tenemos que para eso estar unidos. Una iglesia unida es una iglesia fuerte, pero además la Biblia nos exhorta constantemente a amarnos, a soportarnos, a exhortarnos, a perdonarnos, a hospedarnos unos a otros. Eso es unidad. Como si fuéramos uno solo. Mientras más fuerte sea la congregación, mayor será el impacto que causará a este mundo perdido. Y como bien dijimos, eso fue lo que sucedió en la iglesia primitiva. Hermanos, la unidad siempre ha sido una característica digna de destacar aún en el mundo secular. Los que saben de deporte, es imposible que en ningún torneo del mundo, a ningún nivel, usted pueda lograr ser campeón si usted no tiene unidad en ese equipo. De hecho, se han dado muchísimos casos de grandes equipos, plagados de estrellas, que no han podido ganar. ¿Por qué? Por problemas entre ellos, por desunión. Una de las grandes preguntas que se hicieron los especialistas del básquetbol, soy fanático del básquetbol, aunque tengo un cuerpo de pelota de básquetbol, a mí me gusta el básquetbol. Y de hecho, ahora no puedo mover un dedo, pero cuando pesaba nada más que 100 libras menos, yo jugaba básquetbol con los muchachos. ¿Verdad, Jeremy? Y le ganaba a Jeremy siempre. Bueno, lo cierto es que en el año, en las Olimpiadas de 1992 en España, en Barcelona, había un hecho histórico. Por primera vez los jugadores de la NBA podían jugar en la Olimpiada. Y la NBA, el equipo de Estados Unidos, la Federación Norteamericana, logró reunir a quizás el mejor equipo de todos los tiempos, de todos los deportes. Yo soy fan al básquetbol de ese equipo. Ahí estaba Michael Jordan, Earvin Magic Johnson, Larry Bird, David Robinson, Patty Ewing. Ahí estaba Stockton, ahí estaba Karl Malone, ahí estaba Chris Mullin, ahí estaba Clyde Drexler. Ahí había una cantidad de jugadores tremendos. Pero había una pregunta. Tanta calidad, tanto ego y tantas estrellas, ¿podrán lograr unidad como para ganar? Porque estaba Charles Barkley también. Entre ellos se pedían la cabeza en la NBA. Eran contrincantes de equipos unos contra otros. Había una rivalidad muy grande, por ejemplo, entre Michael Jordan y Clyde Drexler. Por ejemplo, entre Magic Johnson y Larry Bird.
Jugaban en equipos contrarios que iban siempre a las finales. ¿Se podría lograr esta unidad? Pues déjeme decirle que se logró y muy bien. Y aplastaron a cuanto enemigo se puso delante. Aquello fue increíble. Es más, fue una carnicería deportiva aquello. La gente iba a apoyar al equipo norteamericano, aunque no era de su país, porque aquello era un fenómeno, fue un espectáculo único. Lograron unirse, dejar al lado sus egos, sus rivalidades deportivas internas, en pos de ganar la medalla olímpica. Por eso debemos entender que tú y yo tenemos una misma misión, pero más allá de este Dream Team. Nosotros somos el Dream Team de Cristo, ¿usted lo sabe? Somos la iglesia de Cristo. Y tenemos, cada creyente, la responsabilidad de guardar, por tanto, la unidad del Espíritu Santo. Esta unidad que como iglesia Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Dice Juan 17:21. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Y Efesios 4:3 dice lo siguiente: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En esta oración sacerdotal que Cristo tiene con su Padre Celestial, se denotan aquí tres diferentes relaciones de unidades del Espíritu. Se habla de la unidad del Padre con el Hijo cuando Él dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Se habla de la unidad entre nosotros los cristianos cuando dice, para que todos ellos sean uno, refiriéndose a nosotros, sus seguidores. Y por último, se habla de la unidad entre Cristo y nosotros, sus seguidores, su iglesia, sus discípulos. Pero esta unidad entre Cristo y nosotros, que está dada a través del Espíritu Santo, está basada en la presencia de Cristo en nuestras vidas y también en la permanencia de nosotros como creyentes en Cristo. Eso significa que el hecho de que nosotros seamos cristianos y aceptemos a Cristo, ya el Espíritu Santo sella nuestras vidas para siempre, somos salvos. ¡Wow! Ya yo no tengo que hacer más nada. Ya esa unidad que es innata en el Espíritu Santo se ha sembrado en mi corazón y crecerá silvestre. Si usted piensa esto, usted está pensando antibíblicamente. Porque este pasaje precisamente habla de que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y un pasaje que nos ayuda muchísimo a entender esto es la famosa enseñanza que Cristo da a sus discípulos, donde Él dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, o sea, ustedes los gajos, las ramas. ¿Una vid puede vivir sin una rama? Sí. Sin embargo, una rama usted la corta y ¿qué le pasa? Se muere. No puede vivir sin la vid, sin estar pegado al tronco principal. Así no sucede. Cristo quiso decirle esto mismo a sus seguidores. Ustedes no son nada sin mí, porque sin mí nada pueden hacer. Como una rama de la vid no puede vivir despegada de la vid. Se muere. No somos nada sin Cristo. Aun cuando Cristo mora en nuestros corazones, nosotros debemos permanecer en Cristo y esa es nuestra responsabilidad. ¿Estamos entendiendo esto? Luce sencillo, pero en la práctica es difícil. Porque para eso vamos a tener que renunciar a nuestro egoísmo, a nuestro yoísmo. Vamos a tener que renunciar a ciertas ideas preconcebidas que a veces minan nuestra vida y hacen que cuando alguien nos diga otra cosa diferente no querramos hacerle caso, no querramos aceptar. Pero para esto, la Biblia nos da algunas herramientas para poder nosotros permanecer en Cristo y por ende guardar la unidad del Espíritu. Dice Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí Pablo está exhortando en primer lugar a que seamos humildes. Usted se ha puesto a pensar, si todos nosotros fuéramos humildes, ¿cuántos problemas nos evitaríamos en la iglesia? En la iglesia y en la casa. Si yo fuera más humilde, cuando mi esposa me dijera, voy a botar la basura, que es todos los días, yo hiciera así, sí, mi amor, me he dado cuenta que es necesario, por el bien de nuestro núcleo familiar, que la basura sea llevada por todo el pasillo del edificio y botado en el local correspondiente. Voy.
Pero a esa hora muchas veces digo, Samuelito, ¿qué te he dicho yo de la basura? ¿Esto te toca a ti? Y a esa hora Samuelito dice, estoy sacando la licencia de conducción online, no puedo ir ahora. O sea, me toca a mí, ya voy peleando y qué sé cuándo. Si yo fuera humilde me ahorraba todo eso. En la iglesia pasa igual. El humilde, la persona humilde reconoce a las demás personas como superiores a uno mismo. Si tú trataras a las demás personas como superior a ti, ¿cómo lo tratarías? Estoy seguro que muy bien. Conozco un gran periodista que es excelente. No voy a decir el nombre porque quizás a alguno de ustedes les gusta mucho. No es Jorge Ramos, por cierto. Y no es él. Y resulta que este periodista tiene una característica, yo lo sigo y he visto varios de sus entrevistas, tremendo entrevistador, un hombre súper culto, pero me doy cuenta que cuando viene una gente muy importante, con la que él se siente en una categoría inferior, lo trata como un rey. Y a esa hora es cortés, no le hace preguntas indebidas, pone un sentido del humor muy fino a funcionar. Pero cuando viene alguien más o menos de la tonga, que no es tan famoso o que él se siente un poco por encima, muchas veces lo humilla, usa muchísimo el cinismo en la entrevista y entonces hace una acepción de personas muy grande. Pero la humildad es imprescindible. Es imprescindible. Yo no sé, lo dijo Alexei, así que ya saben. Óigame, la humildad es importante. No debemos tener un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, como dice Romanos 12:3, e incluso considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Para un cristiano humilde no existe egoísmo ni orgullo y eso sin duda contribuirá ¿a qué? A mantener, a conservar la unidad del Espíritu, de la iglesia. Pero también la Biblia nos manda en este pasaje a ser mansos. En otro pasaje habla, sean amables. El ejemplo clásico de mansedumbre en la Biblia, ¿quién es? A ver, ¿quién recuerda? ¿De quién dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra en su momento? Moisés. Óyame, lo que Moisés tuvo que soportarle a ese pueblo, ¿qué cosa fue? Villas y Castilla, como diría mi mamá. Lo quisieron apedrear, lo único que hizo Moisés fue sacarlos de Egipto. Les mostró, Dios utilizó a Moisés para mostrar su poder. Moisés fue el guía perfecto y aún así, muchísimas veces se quejaban de todo contra Moisés. Quisieron apedrearlo algunas veces. Sin embargo, Moisés logró su objetivo por ser un hombre manso. Y ojo, el único momento que la mansedumbre se le fue para los pies, le costó y muy caro. A tal punto que no pudo entrar a la tierra prometida. Por un desliz mansedumbraico. Acabo de inventar una palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ojo con esto. Importante la mansedumbre. Importante además para conservar la unidad de la iglesia, la tolerancia. No la tolerancia esta secular que se habla en el mundo, porque ahora la onda es tolerar el pecado. Todo lo que usted quiere está bien. El otro día vi una protesta en la que había un hombre con 2 sangandongos amarrados por el cuello porque decían que eran 2 perros bulldog. Ellos se sentían perros. Ellos son perros. Hay que tolerar que ellos digan que son perros. 2 perros. ¿Ya? Otro cree que es un avión de combate. Otro que es un Maha Santa María. Lo que usted quiera. Vivimos en un mundo donde nos están prácticamente obligando o nos quieren obligar a que aceptemos y toleremos el pecado. Pero ojo con esto, y lo hemos visto en el estudio de Santiago. La Biblia no habla de tolerar en ningún momento el pecado. Al contrario, el cristiano debe confrontar el pecado con amor. Eso sí, con misericordia. Porque ¿quién somos nosotros para no perdonar si Dios nos ha perdonado a pesar de ser tremendos pecadores? Pero esta tolerancia implica que a pesar de que tu hermano es diferente y piensa diferente, entonces debemos, a pesar de eso, tener misericordia de él. Seguir siendo hermanos, seguir amándonos, seguir conservando la unidad del Espíritu. Y si logramos ser humildes, si logramos ser mansos y si logramos ser tolerantes, hermano, todo esto va a desembocar en el famoso vínculo de la paz que habla aquí Pablo. Este es un buen test para saber si en realidad estamos conservando la unidad del Espíritu. Como iglesia, ¿sentimos paz? ¿Tenemos paz? Experimentamos la paz de Cristo. Y vuelvo a repetir algo
que no me cansaré de repetir. No estoy hablando de la paz de los cementerios. Esa paz, usted va a un cementerio, ¡ay, qué paz! Yo conozco gente que va al cementerio a descansar y a meditar. Sí, he conocido 2 o 3 gente. Gente que le gusta ir al mar, a otros le gusta ir al cementerio. Yo conozco gente que medita en el baño. ¿No conoce usted alguno? Sobre todo cuando es muy chiquitico la casa. Yo conozco gente que tiene su devocional en el baño. Es donde único hay paz. ¿Eh? Pero si nosotros logramos ser humildes, ser mansos y tolerantes, todo desembocará en la paz divina, en la paz que solo Dios puede sembrar en nuestros corazones. Indefectiblemente experimentaremos paz. No la paz del cementerio, que hay paz. ¿Por qué hay paz en el cementerio? Porque todo está muerto. Pero la iglesia de Dios es un cuerpo vivo. Es un cuerpo en que todos interactuamos, en que predicamos la palabra, en que ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Es un cuerpo que predica el evangelio a todas las naciones y que tenemos que seguir haciéndolo ahora y hasta que Cristo venga o hasta que partamos nosotros de su presencia. Sin embargo, tristemente, muchas veces lejos de fomentar esta unidad, cultivamos divisiones y problemas dentro de nuestra propia iglesia. Porque somos egoístas, porque no queremos someternos, porque no nos estamos esforzándonos en conservar la unidad del Espíritu. Y este es mi llamado, querido hermano que estás aquí hoy. Y que me estoy haciendo a mí mismo. En un momento tan trascendental como este que está apuntando a los tiempos finales y en que la iglesia estamos aquí teniendo un papel protagonista, tenemos que velar para conservar la paz del Espíritu en nuestra iglesia. Si no existe paz en un ejército, no podremos ganar la guerra. Y recuerde que nosotros somos los soldados de Cristo. Habíamos estudiado en Santiago que en el mundo espiritual no hay terreno neutral. ¿Se acuerdan? Quizás se acuerda de esa frase. O usted, aunque quiera o no quiera, aunque conozca o desconozca esto, usted pertenece al ejército de Cristo o al ejército de Satanás. Y por lo tanto, debemos experimentar paz y unidad para poder cumplir nuestro cometido. Allá afuera hay millones de personas que se están muriendo cada día sin Cristo, yendo a una eternidad al infierno. Y nosotros hoy, como hace 2000 años atrás, enfrentando cualquier adversidad, debemos cumplir nuestro cometido como iglesia de Cristo. Porque dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Nada podrá acabar con la iglesia de Cristo. De hecho, cuando alguien ha intentado hacerlo, la iglesia ha crecido más. ¿Qué sucede cuando usted a un fuego que está prácticamente extinguiéndose le echa un poco de gasolina o de alcohol? El combustible hace que arda, que crezca la llama. Los problemas, las situaciones y las adversidades solo han hecho a través de la historia, está demostrado que la iglesia crezca. Que la iglesia crezca, que la iglesia se expanda, que la iglesia busque más de Dios y que la iglesia se fortalezca. Pero para esto necesitamos preservar, conservar la unidad del Espíritu que ya tenemos en nuestro corazón. Así que, hermanos, este es el llamamiento que les estoy haciendo hoy en este día de reapertura. Luchemos, esforcémonos por conservar esta unidad de la iglesia tan necesaria, tan imprescindible para seguir siendo la iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI. Que Dios nos bendiga y quiere el Señor que podamos interiorizar esto cada día en nuestras vidas y que podamos ponerlo en práctica como iglesia de Jesucristo. Continuamos nuestro programa. Damos gracias a Dios por poder participar esta mañana y poder alabar juntos y poder escuchar esta palabra en esta mañana. Comparto totalmente la palabra predicada en esta mañana. Solo un milagro del Espíritu Santo de Dios hace la unidad posible entre tanta gente diferente, de diferentes nacionalidades, culturas, lenguajes. Y yo creo que el Espíritu Santo sí es la llave realmente mágica que logra la unidad en la iglesia, una unidad sana, saludable y verdadera. Es difícil en un mundo tan agresivo, tan anti Dios, como decía el pastor ahora mismo,
que no seamos a veces arrastrados por las cosas en las que estamos sometidos cada día en nuestros trabajos, en la calle, en las escuelas, aunque estamos viviendo un tiempo especial. Pero muchas veces traemos a la iglesia la agresividad, los orgullos que mueven este mundo. Solamente el Espíritu Santo de Dios logra unidad en nosotros y en eso creemos y en eso confiamos, de que podemos tener una misma meta siendo diferentes, de edades diferentes, de países diferentes o de culturas diferentes. Pero el Espíritu Santo nos puede dar una misma visión y unir todos los pensamientos para lograr un propósito divino. ¿Lo crees en esta mañana? Amén. Dios es fiel y cantamos a su fidelidad en esta mañana. Su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Cantamos fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan
Quiero recordarles que nuestra iglesia mantiene los programas vía Zoom entre semanas. Los lunes los hombres nos reunimos 8:30 de la noche por Zoom. Si usted no tiene la invitación, acérquese a nosotros para dárselo. Estamos teniendo un buen tiempo los hombres estudiando la Biblia y orando unos por otros. Las mujeres se reúnen los martes a la misma hora, 8:30. También tienen su reunión. Los miércoles los jóvenes, los teenagers a las 7 de la noche. Nos reunimos también online. Y por último, los jueves, los niños tienen 3 secciones, 6, 7 y 8 de la noche, dependiendo de la edad. Por favor, hermanos de nuestra iglesia, este es nuestro culto entre semanas. Si usted puede participar, haga un esfuerzo para hacerlo. Tenemos que sacrificar a veces tiempo, hágalo. Créame que si usted no participa, se está perdiendo una bendición. Yo creo que es bueno que podamos todos juntos. Es parte de conservar la unidad también, poder participar en estos eventos virtuales, que tanto bien ha sido en este tiempo en el que no hemos podido reunirnos. Así que nos mantenemos por el momento. El viernes no vamos a tener culto aquí todavía, o sea, solamente los domingos. Recuerde, ya ponga en su ADN de esta etapa, reservar todos los domingos para el culto que usted piensa venir. Gracias por su responsabilidad, gracias por su puntualidad, y sigamos orando para que el Señor nos ayude a mantenernos unidos como iglesia en esta nueva etapa. Así que terminaremos en oración. Dios, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo de reapertura en que nos hemos gloriado en ti, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en control de todo. Y gracias por este culto en el que hemos alabado tu nombre y en el que también hemos aprendido de tu palabra. Guíanos, dirígenos, pero sobre todas las cosas ayúdanos a tener claro que debemos, oh Señor, debemos preservar, conservar esa unidad que es imprescindible para que nosotros como iglesia podamos seguir predicando tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que siembra en nosotros esta unidad. Ayúdanos a mantenerla firme siempre. Guíanos y bendícenos y dirígenos hacia nuestros hogares. Y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Están despedidos.